Le dio olores y le comió todo. Es otra capacitación. Hoy está yo mañana. Mañana.
Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Me escucha bien? Claro y conciso como al presidente, al futuro presidente de Colombia, Petro. No Ah, mentiras, que no graben eso. doctor, ya, ya que, ¿Ya estamos listos? señor, Pero es que veo solo a Luisa Bonilla, a Marcela, al doctor Iván, a Franci, no veo más participantes. no se ha conectado el resto del personal. Voy a listar la presentación y te le damos un espacito, ¿le parece? Listo, ya está, tiene habilitado para compartir pantalla, doctor. Vale, señor, gracias. ¿Vale? Queda pendiente.
Giancarlos, Doctor, sí, señor. por respeto a los que ya llegaron, voy a iniciar, ¿vale? Entonces, para que me digas cuándo puedo arrancar. Listo, Doc, ya podemos arrancar. Ya le habilité la opción para que pueda compartir pantalla entonces. Vale, señor, muchas gracias. Listo. Señor, Doc, respecto a eso, ¿va a haber alguna evaluación? No, este es un trabajo derivado de la anterior presentación, pero si alguna cosa yo le pasaría la prueba muy sencilla, no se preocupe. ¿Vale? Listo. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, Doc, buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Escucho por ahí al doctor Iván. En primera instancia, agradecerles porque sacaron su tiempito para conectarse a la charla del día de hoy. Dándole la bienvenida al doctor Iván para el grupo de farmacia del Líbano, Chaparral, Manizales, Duitama y Zipaquirá. Vi a Óscar, a Claudia López, a Yolandita, a Jessy y a Franci como coordinadoras ad hoc de los servicios farmacéuticos como regentes de farmacia. El doctor Iván Rodríguez va a entrar a formar parte de los químicos farmacéuticos de Integral. Él va a estar ya de lleno con Jessy, no de lleno completamente, sino haciendo asesoría y participando del proceso farmacéutico en la agencia Samaria. Él está interesado también en apuntar y crecer un poquitico académicamente en experiencia en este tipo de servicios farmacéuticos, entonces no se les haga extraño que de pronto él suba al Líbano, vaya a Chaparral o visite Manizales o salga a alguna de las agencias con la autoría mía y del doctor Andrés para que se vayan empapando de los servicios. Entonces la dinámica de hoy, niños, es que derivado de la última charla que tuvimos de adquisición y de distribución de medicamentos, nos quedan algunas duditas y básicamente quería ponerlos a ustedes en un contexto relacionado con el tema que más debemos manejar y son los medicamentos. En Colombia hay un elemento clave que es la política farmacéutica nacional, que es derivada del trabajo de profesionales químicos farmacéuticos en compañía con las asociaciones médicas y con los laboratorios farmacéuticos o los que los representan en Colombia y el INVIMA y el Ministerio de Salud y Protección Social, obviamente. Esa política farmacéutica nacional, para lo que nos atañe en el día de hoy de las buenas prácticas de formulación, la debemos considerar en tres aspectos fundamentales. Entonces, niños de farmacia, doctor Iván, si a uno le toca el tema de política farmacéutica nacional, con relación a los medicamentos, tiene tres elementos claves que son el acceso a los medicamentos, el uso racional de medicamentos y la calidad inherente de esos medicamentos. Si uno ve esos tres elementos, la calidad, pues en una economía de mercado como la que se derivó de la pandemia, donde los gustos están asociados a un reconocimiento de marcas que satisfacen las necesidades. A nosotros todo el tiempo nos impactan en la televisión y en los medios de comunicación masivos las marcas y la marca de calidad de los medicamentos. Sin embargo, en alguna charla anterior yo hice un comentario que consideré prudente y vuelvo y lo repito y lo hago con todo respeto. El tema de las marcas quedó por el suelo durante la pandemia porque en mucho tiempo, y esto le consta a Yolandita, a Luisa, a Marcela, como el grupo más antiguo mío de farmacia, que muchos médicos llegaban a pedirme midazolam de marca registrada, ¿sí?, para atender a los pacientes. Y dicha situación se vio desfigurada cuando en la pandemia no teníamos acceso al midazolam y cualquier marca nos sirvió.
y llevamos a los pacientes a sedación profunda, independiente de la marca, lo que tanto deje en el ambiente, será que las marcas sí funcionan. Entonces, la economía de mercado marca unos estándares de calidad que también van a ir a presionar a nuestros médicos, especialistas, y dependiendo si esos médicos son muy jóvenes, si no tienen experticia, y aquellos que ya tienen un conocimiento y una experticia y una cognitiva mayor, se montan en esas líneas de base de exigir medicamentos de marca registrada. El caso más claro lo tuvimos durante mucho tiempo, recuérdenme a Ima, Yolanda, Marcela, Luisa y la gente de Manizales, donde teníamos 5 moléculas originales que debían estar en los servicios farmacéuticos para dar respuesta a unos tipos de pacientes, pero sucede algo curioso, y era que lo que servía en Manizales lo utilizábamos en el León, pero de marca normalita, genérica, y sacábamos los pacientes adelante. Sin embargo, hay que tener esa marca de calidad. La calidad, niños, es un atributo a desafiarse por cada uno de los usuarios de la cadena del medicamento. La calidad no es inherente a la marca registrada. La calidad es un apellido que se le pone al medicamento y que el INVIMA como regulador, ¿sí?, debe garantizar que es biodisponible. Entiéndase por biodisponibilidad, allá recordando la biofarmacia, doctor Rodríguez, y es como la medida del tiempo y la concentración con la que un principio activo se hace o forma parte o alcanza la circulación mayor. Y entonces, en esa economía de mercado nunca se ve eso. Y nosotros tratamos de pelear con que la marca registrada es mejor que la marca o actúa mejor que los genéricos. Sin embargo, todos vemos todos los días la muy buena proyección de mercadeo de Genfar, de medicamentos genéricos. ¿Quién participó? Que levante la mano. Entonces, ahí hay un punto que la calidad, si es inherente al medicamento, nosotros en los servicios farmacéuticos debemos procurar, porque la simple verificación de la plataforma del INVIMA posibilita y da respuesta oportuna a la necesidad de un médico prescriptor, con la seguridad de que si la revisión la hicimos como debe hacer, ese registro nos protege a nosotros y es la base de la calidad que está impuesta en nuestros servicios farmacéuticos. El uso racional, ¿sí?, es un tema que venimos trabajando este año en los comités de farmacia farmacéutica, de farmacia terapéutica, y la línea de base la quiero construir con todos mis servicios farmacéuticos, entendiendo como el uso racional, acuérdense los 3 elementos que también se derivan, y es que el paciente, si requiere un medicamento, lo recibe. En la dosis, en la concentración, en la frecuencia de uso que requiera y durante el tiempo que se necesita para que ese acto médico de formulación pues genere un efecto positivo en el paciente. Y hacia eso están apuntando estas charlas que estamos compartiendo. Y por último, el acceso. Miren el modelo de salud que aplica en Colombia. Decimos que el acceso a los medicamentos. Pues entonces el sistema de gestión de calidad de la seguridad social en Colombia, desde mi perspectiva, está distorsionado. Porque uno podría, desde un sistema de salud como nosotros, elegir qué tipo de medicamento quisiera. Una alternativa terapéutica, aunque ya se ven y aparecieron hasta hace poco las terapias no farmacológicas alternativas de. Pero yo podría perfectamente en un sistema de salud donde el acceso, se habla del acceso, pues seleccionar mis propios medicamentos. Aquí no tenemos derecho a elegir. Nos dan eso y muchas veces llegamos a los servicios farmacéuticos donde nos dispensan medicamentos de las EPS. Y pues si no hay el medicamento, pues cómprelo. Es como un desafío hacia el usuario cuando la base de la pirámide de la atención en una EPS son los pacientes. Eso está totalmente invertido. Entonces, el concepto en el que yo me quiero quedar ya los últimos minutos de esta introducción es la calidad. Estuve revisando una investigación que hizo FENALCO con la gobernación de Cundinamarca sobre la percepción que tienen los servicios de farmacéuticos sobre la calidad de los medicamentos que dispensamos en Colombia. Y si yo le hago la pregunta,
Yolanda, a Luisa y a Camilo en el Líbano, a Dayana y a Francia en Chaparral, a Tatiana y a Yesenia en Duitama, a Oscar y compañía en Zipaquirá, a Jesse y a todo su combo en Samaria. ¿Será que nosotros sí estamos entregando medicamentos de calidad que vayan a asistar después de una buena formulación en el impacto a la seguridad del paciente? Esa inquietud se la dejo porque el estudio mostraba que si el grupo de farmacia eran personas con alta experiencia en el servicio, la mayoría contestaban que no. Y entre menos tiempo llevaban en la profesión, apuntaban a que, o sea, los de mayor edad dicen que sí, porque finalmente es con lo que se cuenta. Pero los estudiantes y recién graduados apuntaban a lo contrario, a cuestionarse si realmente los genéricos sí estaban dando respuestas farmacológicas esperadas. Entonces uno ve una inversión que se replica en los médicos y entonces los especialistas quieren marcas registradas. Pero si ustedes ven de línea de base eso, es porque a ese médico lo visitan las casas farmacéuticas y les inyectan incentivos no económicos, sino viajecitos y capacitaciones para que empiecen a formular las marcas registradas. Hace como unos 6 meses hubo una reunión de químicos farmacéuticos en Cancún. Pues fueron todos menos el químico farmacéutico de Integral. Pregúntense por qué. La respuesta es sencilla. Nosotros no tenemos ni una sola molécula de ese laboratorio que inventó al viaje a México en los servicios farmacéuticos. Porque simplemente nosotros nos movemos con otros niveles de información. Pues por no tenerlo, pues no nos invitaron. Ese concepto de calidad también está en los médicos. Entonces, médico recién graduado formula y quiere medicamentos de marca registrada. Y los especialistas ni se diga. Pero ahí la introducción termina. Recuerden, Política Farmacéutica Nacional, eso fue aprobado por el COMPES, que es quien define en Colombia cuáles son los planes de mejora a 10 a 15 años en la institución en Colombia. Nosotros como químicos farmacéuticos, como regentes y como auxiliares, inmersos en la cadena del medicamento, debemos conocer 3 elementos fundamentales: acceso, uso racional y calidad. Espero que con esta introducción algo les quede sobre por qué el uso racional es uno de los elementos de la política farmacéutica nacional, y si ese uso racional va en aptitudes y prácticas profesionales. Y ahí entro a la tarea de hoy, es las buenas prácticas de formulación por parte de nuestros médicos en las unidades. La primera pregunta: ¿la prescripción médica es un acto científico? Sí. Significa que ese acto científico es el resultado de un proceso cognoscitivo. ¿De quién? Pues del médico. El médico va a una universidad, se prepara. Inicialmente ellos memorizan medicamentos en su práctica diaria de atención. Cuando uno comparte revista médica con los médicos, hay que ir a revisar al paciente, y los comportamientos clásicos de pacientes en una unidad de cuidado intensivo, en medicina interna, en salas de cirugía y en urgencias, se comportan casi igual, y ellos empiezan a aumentar su conocimiento y graban medicamentos. Entonces es un conocimiento adquirido. La prescripción parte del relato de los síntomas del paciente. En el caso de nosotros como unidades de cuidado intensivo de hospitalización, no pasa eso. Indagamos sobre los elementos que el paciente nos deja ver en el estado en que llegan, ¿cierto? Y él confronta su conocimiento con un examen físico, busca los signos, los síntomas, y con esos datos genera un diagnóstico y toma una decisión que generalmente termina en una prescripción médica. A eso, dentro del contexto nacional, en el decreto 2200, compilado por el 780, se le llama la naturaleza de la prescripción. Es el acto médico de revisar al paciente, hacemos análisis, anamnesis medicamentosa, miramos los reflejos, cabeza, cuello, extremidades, hacemos palpación, el médico hace las palpaciones correspondientes y toma la línea de la remisión e inicia un tratamiento específico
Entonces, por eso es un acto científico, porque parte del conocimiento del médico. Ahí en este momento ustedes no están viendo ni calidad, ni uso racional, ni acceso. Es una confrontación de datos, es una percepción cognitiva. Siguiente pregunta. ¿Es la prescripción un acto ético? Sí. Digamos que el médico ahí, como lo escribimos, está sometiendo al paciente o al enfermo a un riesgo adicional que de entrada ya tiene. Y entonces llega con la presión alta o muy baja, con una glucometría demasiado altísima, llega con un ACV isquémico, hemorrágico, que por signos y síntomas característicos lo detecta. Y ese riesgo adicional es la implementación de medicamentos. Entonces, debe compartir las expectativas del paciente y en el caso de sus familiares, porque el paciente entra por la puerta de la UCI y se cierra, los familiares quedan afuera y nosotros entramos a ver cómo es que el médico se comporta y hace esa naturaleza. Él debe conocer los riesgos a los que somete al paciente y el paciente tiene el derecho a saber y la familia el riesgo a los que se está exponiendo el paciente. No en vano apuntamos a que en un momento dado tenemos que hacer firmar un consentimiento informado para el uso de medicamentos. En Estados Unidos no dejan colocar medicamentos si los pacientes no firman consentimientos informados. Y si hay líneas de investigación de medicamentos, uno firma participar y si no, eso es un problema jurídico en Estados Unidos. Pero allá pues son un poquito más organizados. Entonces, ese riesgo-beneficio de la relación médico-paciente es el reconocimiento del otro. Mire, es la definición más rastrojera de la ética y es reconocer el otro y que el otro me reconozca a mí. Yo me reconozco como profesional, en este caso el médico frente a mi paciente, detecto unos signos, tomo una decisión y de entrada tengo que reconocer que mi decisión lo puede llegar a afectar. Y el paciente también debe reconocer que es un acto médico que la sociedad le ha entutelado a un profesional para que formule. Entonces, ahí está la relación ética de la prescripción. Y obviamente, la que más nos llama la atención, la que hemos manejado y conocemos mucho es si la prescripción médica es un acto legal. Claro. El médico debe responsabilizarse de todos los resultados de su intervención. Así se llama prescripción médica. Y ahí vuelvo y les digo, la sociedad colombiana faculta a través de sus universidades a aprobar que ese médico tiene propósitos que siempre van a beneficiar a quien, a los pacientes. Pero asimismo la sociedad se faculta para exigirle la responsabilidad legal de la conducta de cada prescriptor. Por eso, no muy a manera de crítica, pero nosotros decimos que pasamos un informe con los medicamentos de control especial donde los médicos deben firmar cuántos realmente lo hacen así. Entonces, si ustedes ven, las sociedades organizan el medio y las regulaciones de la prescripción. Comités de ética médico, el INVIMA. Y si los médicos caen en eso, tienen problemas. Entonces, tanto la sociedad que organiza como el prescriptor tienen una relación dialéctica, es decir, de argumentación sobre la legal de los actos de la prescripción. Entonces, vamos resumiendo. Política farmacéutica nacional, uso racional, el acceso al medicamento y la calidad con la que se prescribe. Y 3 elementos inherentes que yo estoy casi que seguro que nunca hemos considerado, como es el carácter científico, el carácter ético y legal de la prescripción de todos los médicos que hemos visto y hemos reconocido en las unidades de cuidado intensivo durante estos años, que ya son bastanticos para muchos y para otros es apenas 1 o 2 días, doctor Rodríguez. Entonces, uno debe ya cuestionarse sobre
quién prescribe, qué prescribe y cómo prescribe. Porque eso todo tiene una causalidad. Y toda vez que la fórmula médica o la prescripción médica forma parte de la historia clínica, que es un documento privado, y cualquier alteración de esto, y se incurren en faltas graves. Entonces ahí vamos mirando cuál es la responsabilidad de cómo están prescribiendo. Características de la prescripción. Toda prescripción de medicamentos debe hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica. Y dice claramente, y esto va para mi Claudia López en Manizales, para que tranquilamente, utilizando denominación común internacional, es decir, nombre genérico. Y ahí eso que acabo de leer está inmerso, que el médico debe auscultar a su paciente, revisarlo, acercarse, las órdenes a larga distancia, a menos de que sea telemedicina, deben transcribirse. Y lo que está escrito siempre es lo que funciona, el resto no funciona. ¿Qué debe cumplir de requisitos? Solo podrá hacerse por personal de salud debidamente autorizado, de acuerdo a su competencia en Colombia. Los médicos generales, los médicos especialistas, los odontólogos, los médicos veterinarios y las enfermeras jefes de PIP son los únicos que en Colombia formulan. Obviamente todos los chamanes de Colombia. Pero para Colombia, en la parte legal de eso que acabamos de definir, son los únicos facultados. Hay países como Canadá y algunos países en Europa donde los químicos farmacéuticos pueden formular. Gracias a Dios no nos ha tocado eso. 2. La prescripción debe ser en letra clara y legible con las indicaciones necesarias para su administración. Mire, esto es sacado del decreto 2200, ¿sí? Que quedó inmerso o compilado en el 780. Pero, si ustedes recuerdan, el decreto 2200 del 2005, hace unos añitos, hablaba de eso. Y muchas veces nos llegan a los servicios farmacéuticos aún escritos en fórmulas médicas, transcritas en medios magnéticos, impresas en computador, con los nombres mal hechos, con cosas que no se entienden. Entonces, empecemos ya a llenarnos del valor que se requiere. Entonces, solo personal autorizado, letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración. Debe hacerse en idioma español, en forma escrita. Y ahí todavía había la opción de la copia mecanográfica, en medio magnético y o computarizado. Ahí estamos nosotros. Es que de otro tiempo, los que trabajaban en farmacia no eran precisamente ni auxiliares, ni regentes, ni químicos farmacéuticos. Era el que era capaz de leerle la letra al médico, al que ponían en la farmacia, para que dispensara los medicamentos que estaban formulando su majestad los médicos de ese tiempo. No podrá contener enmendaduras o tachaduras. Por eso les digo a ustedes que si les llega algo, táchenlo y digan, échenme a mí la culpa. No se preocupen. Porque es que la formulación debe ser clara, legible, entendible, o si no, no funciona. Sin siglas. Aquí no, aquí son los microgramos, los miligramos, miligramos por mililitro. Hay una charlita que se deriva de esto, y es que las fórmulas, perdón, las concentraciones de los medicamentos son claves y deben de ser claves mínimo para los químicos, los regentes y las auxiliares. Pero eso no debe entenderse que son los únicos que deben saber. Debe saber facturación, debe saber compras, debe saber, porque es que eso es necesario. Mucho más las enfermeras y los auxiliares. No debe llevar claves. No es piptazo, es piperacilina tazobactam, ¿sí? No es ranita, no, es ranitidina. Nada de abreviaturas. No sé qué, hidroclorotiazida siempre la abrevian todo. Yo lo he visto en Manizales, sin símbolos químicos.
Pero lo único que se aprueba en una formulación mediante acto administrativo son las que el Comité de Farmacia y Terapéutica de la institución aprueba. Y tengan claro lo siguiente, los comités de farmacia y terapéutica son un órgano asesor de la gerencia, no es Carlos Martínez y todos los que estamos charlando hoy. No es Yolanda ya metida en su cuento en el Líbano, no es Francia ya metida en su cuento, no es Claudia ya peleando con los especialistas, no es Óscar agarrado ya con Diana, ni mucho menos Tatiana ya con el ingeniero Sebastián, ni Franci ni Dayana ya con el doctor Camilo, no. Que el modelo de la empresa nos lleva a hacer todo esto es diferente a que no se deba entender que un comité de farmacia y terapéutica hace recomendaciones para que se lleven a cabo. Quinto, la prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito y el medicamento dispensado, y esto nos empieza a competir a nosotros. En el caso del laboratorio, lo prescrito y lo dispensado, y lo administrado, y ahí es donde nosotros, señores de farmacia y señoritas de farmacia, estamos con auditorías pegados de las mechas. Es que yo dispensé y ustedes no administraron. Y nosotros dispensamos para 24 horas. Si no lo administran, la devolución aparece y en un tiempo devolvían todo por devolver. O simplemente se quedaban y no pedían el día siguiente porque como habían ahí de reservitas y quien estaba perdiendo era la empresa técnicamente hablando. Para nosotros, en el caso hospitalario, la prescripción debe permitirme la confrontación entre el medicamento prescrito y el dispensado para que sea administrado. Y ahí nosotros entramos a hacer auditoría. Dice que la dispensación por parte de químico farmacéutico, por parte de regentes, ¿sí? Y el auxiliar en el servicio farmacéutico y en la parte de administración por parte de la enfermera jefe, quien nos recibe, y eso ya lo vamos a hacer un poquito más adelante. Sí, la prescripción debe permitir la correlación de los medicamentos prescritos con el diagnóstico. A veces, ya el tiempo de permanencia en un servicio farmacéutico te vuelve como hábil en revisar si hay correlación entre los medicamentos prescritos con el diagnóstico. Alguna vez, estando en Chaparral, encontramos que durante un código azul solicitaron un albendazol. Todavía no he entendido para qué, pero lo pidieron. Entonces, uno debe cuestionarse por el simple hecho de que quien va a recibir sus medicamentos es un paciente, y ahí está, acuérdense del acceso, la calidad y el uso racional. La dosis de cada medicamento debe expresarse en el sistema métrico decimal y en casos especiales en unidades internacionales cuando se requiere. Ahí voy al punto que quise tocar más atrás y aquí sí lo toco más profundo. No le rebajo a ningún regente, ni a ningún auxiliar, ni a ninguno de mis químicos, que una cosa es la cantidad de medicamento está contenido en el envase primario y otra diferente la concentración. Y en esto creo que estoy haciendo mella en las discusiones que se han generado en el tema de facturación, en el tema de la prescripción. Porque el médico dice heparina sódica 25.000 unidades internacionales en 5 mililitros, aplicar, qué sé yo, 400 unidades cada 8 horas. ¿La prescripción es correcta? No es correcta. Él debe expresarse de manera clara y decir heparina sódica 5.000 unidades internacionales por mililitro, aplicar tantas cada tantas horas. Y si no entienden, pregunten y empecemos a ajustarle a los médicos. Cuando se trate de preparaciones magistrales, además de esos requisitos que ya conocemos, especialmente en Manizales, que nos la pasamos cada rato con las magistrales, se debe especificar claramente cada uno de los componentes con su respectiva cantidad, toda vez que eso también va en el rol dispensado. Entonces, esta cháchara de los requisitos está contenida en el capítulo 4, artículo 16, decreto
del 2005. Y acuérdense que por ese decreto se regulaba el servicio farmacéutico y se dictaban otras disposiciones. Esto quedó inmerso, niños, y por favor, para que lo tengan claro, en el capítulo 10, artículo 2, 5, 3, 10, 15 del decreto 780, que es el decreto único de salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Como yo sé que todos mis regentes son juiciosos para leer, uno tiene que recordar esto. El decreto que nos rige actualmente es el 780, pero eso no quiere decir que el decreto 2200 haya desaparecido. No, se reubicó dentro del decreto único y eso faculta a que nosotros sigamos con tranquilidad diciendo que hay unos requerimientos, hay unos contenidos básicos y hay unas consideraciones de la formulación. Eso no se lo inventa ni Claudia López, ni Carlos Martínez, ni Luisa Bonilla, ni Yolanda, ni Oscar. No, eso está en la norma. Ahora sí hablemos de los contenidos. Entonces, los requisitos los define el médico tratante y los contenidos nosotros los vamos a verificar. ¿Sí? La prescripción del medicamento deberá realizarse en un formato que debe contener como mínimo los siguientes datos. Por obvias razones, nombre del prestador de servicios de salud, MED integral, o el profesional de la salud en consulta externa con las especialidades, la dirección y número telefónico de la dirección o dirección electrónica que están contenidos en cada una de nuestras fórmulas. Yo le pregunto a Claudia, si puede hablarme en este momento, todo esto del nombre del prestador del servicio de salud profesional, dirección, número telefónico, ¿está en las fórmulas que tú dispensas en farmacia? Ay, Doc, qué pena. Me espera un momentico, que es que estoy aquí en una llamadita, Doc, qué pena. Lugar y fecha claves para nosotros. Nombre del paciente y documento de identificación, eso es clave para nosotros. En la implementación del progreso es importante que carguemos del paciente su número de identificación para poderlo rastrear y poder cuantificar cuántos medicamentos y dispositivos médicos se le han dispensado al paciente para una auditoría concurrente. Y nos van a salvar. Esa información nos va a salvar. El número de historia clínica, que muchas veces puede ser el mismo número de identificación. El tipo de usuario. Una cosa es que se hayan igualado el régimen subsidiario y contributivo, y otra cosa diferente, qué tipo de asociación tengo yo en el sistema. Si es particular, que puede ser el caso que les llegue a presentar. Nuevamente, y ahí hago mucho énfasis, nombre del medicamento en denominación común internacional, la concentración y forma farmacéutica, la vía de administración, dosis y frecuencia de administración, periodo de duración del tratamiento, y esto aplica muy claramente para la formulación de los medicamentos no PBS o no POS a través de la plataforma del MIPES, donde sale la fórmula del medicamento no PBS o no POS, y debe tener una duración de tratamiento que me permita a mí desde el servicio farmacéutico hacer seguimiento sin que se venza ese tratamiento y si se posterga hacer una segunda formulación. Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, indicaciones a juicio que considere el prescriptor, y ahí yo sí hago énfasis que hemos quitado ese vicio donde el médico colocaba cabecera a 30 grados, dieta líquida, dieta blanda. Las fórmulas de medicamentos son fórmulas exclusivas de medicamentos y eso lo dice la norma, no se lo está invitando Carlos Martínez. Vigencia de la prescripción, acuérdese por la fecha, nosotros dispensamos para 24 horas. Y finalmente, nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. Cosa que queda muy entre comillas para nosotros en los servicios donde se utilizan un mundial de sellos. Pero bueno. Esto está definido en el artículo 17 del decreto 2200 del 2005 y quedó inmerso en el capítulo 10, artículo 2.5310.16
del decreto 780 del 2016, que es el que nos está rigiendo. Entonces, señores servicios farmacéuticos, sí hay una naturaleza de la prescripción y sí hay unos contenidos básicos, y si esos contenidos básicos no están, simplemente no se está prescribiendo de acuerdo a las buenas prácticas de prescripción establecidas por el Estado. Después de haber analizado la naturaleza y los contenidos de la formulación, de las connotaciones legales, éticas y científicas de la formulación por parte del facultativo, y nosotros inmersos en un proceso de distribución y la parte de dispensación como servicio farmacéutico, como servicio misional que entrega terapia medicamentosa a los pacientes, pues uno trata de hacer propuestas que al menos generen en ustedes un cambio de actitud. La primera, difundir el concepto de medicamento esencial y el uso de la denominación común internacional como un instrumento de racionalidad terapéutica. No debe existir en ninguna de mis farmacias, en ninguna de nuestras formulaciones, un medicamento con nombre que no sea la denominación común internacional. Y eso obliga a que el médico conozca que tienen un nombre específico, que es una denominación internacional, que es un acuerdo internacional de la Organización Mundial de la Salud, que Colombia adopta. 2. Incorporar nuevas modalidades de enseñanza de farmacología y terapéutica en las ciencias de la salud. Y eso incluye las escuelas de medicina de Colombia, porque a veces se casan con una línea de antibióticos y si entran a la línea de profundización en una especialización se vuelven más exigentes, y si son subespecialistas ni se digan. Para el caso más específico, lo digo con mucho respeto porque es una persona a quien le tengo mucho aprecio y respeto, nuestro doctor Melquisedec, con el tema de sus fórmulas lácteas, porque son muy específicas y eso enriquece el potencial de atención, pero muchas veces no se cumple con lo básico que es. Sobre lo que hay que formular, y más ahora que ha cambiado la versión de formulación. En Colombia no trabajamos la medicina basada en la evidencia y no hay líneas de investigación en los servicios, pues porque no resulta para nadie beneficioso una investigación donde cuesta plata hacerla, y los laboratorios farmacéuticos no se van a prestar a ese tipo de investigaciones porque no le representa un rubro específico. Hay que definir mecanismos de vigilancia y control de la publicidad y promoción dirigida a los médicos. Esto ya se hizo en un primer paso, entonces ya no nos sacan a los químicos ni a los médicos a pasear, ni a congresitos fuera de Colombia, o si nos dan uno que otro, lo hacen por otras figuras porque el gobierno les está empezando a regular. Y hay sanciones, sí, pero pues yo no conocí la primera. Desarrollar en el servicio farmacéutico un modelo ajustado de prestación de servicios de salud dentro del sistema nacional, con un ámbito comercial más enfatizado hacia la promoción del uso adecuado de medicamentos. Yo alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en un hospital retirado en la ciudad de Bogotá, yo tenía programa radial cada 8 días, y cada 8 días trabajamos un tema diferente de medicamentos, y en la bolsa que entregábamos de medicamentos le decíamos al paciente: si tienes medicamentos que no hayas utilizado, los puedes devolver al servicio, y nosotros hacíamos evaluación y reutilizábamos esos medicamentos y los devolvíamos a los pacientes, pero indagábamos en por qué no los estaba tomando. Ese es el énfasis de la promoción. No que me devuelva para yo no comprar y poderle devolver, no. O que usted no utilizó antes, yo le doy menos. No, ese no es el problema. El uso adecuado de apuntar por qué no se los está tomando, si le tiene, el sabor lo tiene cansado, el tamaño de la tableta, cómo poderlo disminuir, con qué comidas lo está haciendo, es que me está produciendo gastritis, es que me deja un sabor muy fuerte en la boca, es que el color de mi chichi, mi popó cambió, y ellos no saben qué hacer. Uno les trabaja eso. Yo trabajaba, voy a decirlo con mucho con campesinos en Boyacá, y trabajamos en el uso adecuado. No es que usted me trajo para yo no darle más. No, eso no funciona así. Para terminar, resulta prioritario que los comités de farmacia y terapéutica de las instituciones como Menteral
desarrollen seriamente procesos de seguimiento y evaluación de la prescripción. Nosotros nunca hemos hecho una evaluación de cómo prescriben nuestros médicos en un tiempo muy juiciosos, y el único que lo sigue haciendo es Chaparral. Sabíamos cuántas fórmulas entregábamos totales, y qué tiempo tardábamos en completar una fórmula de algo que no tuviéramos. Entonces, evaluación de la prescripción al interior de las instituciones de salud, y que seamos capaces de liderar desde las farmacias, llámese auxiliar regente o químico farmacéutico, la utilización racional y eficiente de medicamentos, toda vez que somos los profesionales que nos dedicamos a estudiar los medicamentos. Y con eso, que interpretemos de esa prescripción, llamar la atención a nuestros colegas químicos y regentes y auxiliares para que no se aparten de las recomendaciones científicas que están inmersas en todas estas charlas, no la mía, sino la que ustedes puedan conseguir en la red, si las explicaciones corresponden. Yo no abandono prácticas de uso racional de la noche a la mañana. Debo conocer y debo manejar muy bien el tema para yo poder dar explicaciones debidas al abandono de algún concepto científico. Entonces, chicos, muchísimas gracias por la audiencia, por participar en la charla. Quiero que les quede hoy eso, que nosotros como actores principales y estudiosos del tema de los medicamentos, estamos llamados dentro de la política farmacéutica nacional a contribuir en el acceso, el uso racional y calidad de los medicamentos, y que desde nuestros servicios farmacéuticos debemos estar controlando. Y vamos a empezar a hacer énfasis en esto, en el uso racional de medicamentos, de cómo están prescribiendo nuestros médicos. Entonces, para el día de hoy, era importante Doc, trabajar sobre el tema de las fórmulas, qué hallazgos tenía, y si querían compartir algún conocimiento o alguna situación, que lo hiciéramos en este momento. ¿Listo? hola Doc, Señora. doctor, ¿me Señora. escucha? Sí, la escucho perfectamente. Hola Doc, qué pena, vean, lo que pasa es que estaba ahí ocupadita, pero yo sí tengo muchas inquietudes sobre las formulaciones. Sí. Porque aquí yo sí he tenido mucha dificultad, y de hecho yo les he dicho, pues he tratado como de exigirles al máximo, pero la jefe María de los Ángeles, con ella he tenido mucha dificultad, y ella me dice que no, que hay que enviar un comunicado, que porque ella sí, de la buena manera, ella dice que es como idea mía, que eso es un invento mío el que yo les esté exigiendo una buena formulación, pero si yo lo estoy exigiendo es no solo porque es la norma, sino también para evitar errores de dispensación. Entonces yo le había comentado a Luisa, de hecho le había enviado unas fotos a Luisa de los errores que se presentaban. Y Claudia, qué pena, tú nos puedes mostrar las fórmulas que me mostraste a mí para que vean aquí pues, los errores que están cometiendo en Manizales. ay, Milu, te las reenvío, es que ¿cómo las envío ahí en el pantallazo? No sé. En compartir pantalla. Simplemente le das compartir pantalla y muestras las fórmulas. ¿Vale? Muéstrame Para que si le de muestres, pronto- al doctor Claudia. Carlos. Claudia, Espérame a ¿dices ver que si de pronto las aquí estoy tienes, tratando. ¿Las tienes en el computador? No, las tengo en el WhatsApp porque yo se las puse fue a Luisa. Pues, Pero las puedes descargar. descárgalas y las tienes en un archivo para que lo abras en tu pantalla, y ahí te habilitan compartir pantalla. Y con eso las podemos mirar. Mientras Espérame, hace eso, Doc. Claudia, yo Ajá. quisiera saber el caso de Franci, de Yolanda, de Tatiana, del grupo, del resto de gente que tengo aquí en pantalla, si han tenido problemas con la prescripción médica. Siempre cumplen, nunca devuelven fórmulas, les llega con enmendaduras, con tachaduras. ¿Qué hacemos? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes para todos. Hola, Franci, buenas tardes. Sí. Bueno, pues en cuanto a Chaparrar, los más inconvenientes que hemos tenido es por las EPS, pero pues no es como tal la parte del servicio farmacéutico, sino cuando ingresa el paciente. Pues aquí tenemos la facilidad, es que la transcriptora, aquí se maneja con transcriptora, la transcriptora de nosotros pues ya tiene bastante experiencia.
Entonces, pues no se maneja así como un alto rango de fórmulas con errores, no, son muy pocas. Pero ahorita pues escuchaba lo de la dieta sí sigue quedando en la fórmula. Porque pues, las fórmulas de acá es como el formato que manejan ellos, pero en cuanto si la dieta es líquida o blanda, eso sí queda en las fórmulas. A veces pues hemos tenido así como inconsistencias, a veces por EPS o a veces un apellido, es como ya la parte como de, y pues por lo general es muy poca la fórmula que pasa así con errores, el Mataxictor está todos los días, entonces todos los días se va verificando la fórmula. Eso en cuanto a chaparrarlo, muchas gracias. Buenas tardes. De que Nosotros- sigas, discúlpame, perdona a la persona que le interrumpí. Franci, es clave que me mandes la notica de eso. Yo al final de esta charla les voy a pasar el acta de comité de abril con lo que trabajamos la vez pasada para que queden completos hasta abril. Y en mayo desarrollamos esta polémica que vamos a empezar como parte del desarrollo de los comités de farmacia y terapéutica, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Ahora sí la persona que iba a hablar, qué pena. Yolanda. Yolanda. Uy, qué voz, Dios mío. Yolanda Tamames. Buenas tardes. Nosotros aquí Reconocible. muchos inconvenientes, sobre todo en UCI adultos en las noches cuando algunas jefes reciben los pacientes y ellas mismas hacen la formulación, colocan mal la EPS, colocan mal el medicamento, colocan mal la edad del paciente. Entonces nosotros nos toca estar pendientes de eso, revisando con la UCI adultos. Y también tenemos inconvenientes porque pues a nosotros referencia nos manda el listado de los pacientes con la EPS y eso. Hay veces se demoran mucho. Entonces en la mañana cuando uno dispensa todavía no tiene uno en dónde comparar si lo que la jefe me pasó está bien o no está bien. Entonces aquí se presenta mucho el cambio de fórmulas. En la UCI neonatal igual se presenta mucho porque los bebecitos cumplen el mes y siguen colocando recién nacido. Entonces a uno le toca estar pendiente y eso necesita mucho tiempo. Revisar si está bien. El paciente cumple mañana, entonces toca estar revisando. Jefe, el paciente cumple mañana un mes, por favor, tal paciente para que me hagan la fórmula bien. A nosotros sí nos presenta muchos problemas con eso y nos toca estar cambiando demasiadas fórmulas porque las hacen mal. Bien, Yolandita, me imagino que Luisa Bonilla está tomando apunte, porque es que de aquí va a salir un elemento de verificación para análisis de prescripción. Entonces, por ejemplo, fecha equivocada, vamos a empezar a cuantificar. Medicamento mal formulado, la documento del paciente no coincide. Y así hacemos una frecuencia, hacemos un análisis estadístico muy sencillo y podemos mostrarle a la jefe María de los Ángeles y a todo el grupo de administradores, porque vamos a hacer un comité de farmacia y terapéutica con todos los administradores para mostrarles los resultados del plan del comité de farmacia y terapéutico en el uso racional referido a la formulación de medicamentos. Entonces, ¿quién va a presentar o compartir pantalla, Claudia? Claudia, ya estamos viendo las fórmulas. Aló, Lu. Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? señora. Ahí Bueno, estamos qué viendo pena. las imágenes. Esta me quedó torcida. Pero mira, por ejemplo, esta, que es que un peridonado CCI. ¿Esto qué? Nunca lo he manejado. Pues eso es como un ejemplo. Que en 2S que Ah, bueno. Pues, ni o sea, siquiera está la descripción total no. del medicamento. Las fórmulas de por aquí son terribles. Mira esto. Palizumab ampollas
Por aquí tenía otras. Es que, espérame, yo miro. Mira, por ejemplo, cómo nos traen que es que medicamentos con cadena de frío. Mira esta belleza. También se lo presenté a María de los Ángeles porque a ellos el 28 de noviembre del 2018 a cada servicio se les entregó una nevera para que transportaran los medicamentos tanto de evolución y vinieran por ellos. Y mire cómo los traen. También le mostré eso y ella dice que no, que eso es idea mía. Mira, por ejemplo, esta también me quedó torcida, pero no la puedo girar. Dice Natrol ampolla, gluconato de calcio. Pues estas fórmulas de aquí son algo terrible. Las otras, qué pena si no las he podido descargar. Pero pues es como eso básicamente. Y como eso es infinidad de fórmulas mal diligenciadas. Doc, qué pena, quería comentar algo. Señora, cuéntame. Doc, aquí también sucede que como ellos pegan, los médicos pegan las plantillas, entonces quedan con diagnóstico de pacientes anteriores que ya estuvieron. O, por ejemplo, anoche formularon midazolam de 5 miligramos en 5 mililitros, pero en dosis le colocaron vía oral cada 24 horas, porque ellos copian y pegan plantillas. Ahí Entonces está también el se tema. presenta mucho acá. Entonces, esos parámetros son los que vamos a empezar a evaluar y vamos a mirar la frecuencia de ocurrencia de esos elementos que no están bien en la formulación para poder llegar a decir a los administrativos, venga, no es ganas de demostrar de los regentes ni el químico farmacéutico, sino mire lo que estamos encontrando. Es evidencia. Entonces, a partir de este momento, vamos a tratar de generar rápido la matriz con Luisa y se la mandamos para que identifiquen el error y lo señalen de una vez. Con eso empezamos a mirar qué tanto es la frecuencia de error asociado a ese copy-paste de pacientes anteriores, que de entrada ya le dice a uno, venga, eso no es uso racional de medicamentos, eso no es una prescripción adecuada, oportuna y de calidad. La prescripción obliga al prescriptor a sentarse y transcribir o que le transcriban las cosas como deben ser, no un copy-paste. Y ahí vienen los problemas. Y después nosotros dispensamos mal, nadie verificó, el médico se fue, un evento adverso. ¿Y quién formuló? Pues el médico, el que lleva la peor, porque acuérdense de la parte legal. Pues el médico puso su sello, listo. Ah, pues es que farmacia no revisó. Porque es que debe haber una correlación entre lo que se dispensa y lo que se está diagnosticando, hasta qué punto nosotros tenemos esa obligación. Y si no empezamos a corregir eso, pues siempre nos van a tener ahí como los despachamedicamentos de la farmacia, los que no tienen nunca nada, y no cambiamos ese concepto de servicio farmacéutico dinámico y participativo. ¿Quién más va a opinar? Jessy nos tenía algo que comentar. Si alguien más tiene algo por comentar, no sé, Oscar en Zipaquirá, Yesenia Tatiana en Duitama, Jessy en Medicadis, Claudia ya teníamos conocimiento. Es importante que retroalimentemos, porque nosotros lo vimos todo el tiempo, pero nunca decimos nada, entonces asumen, es que farmacia como nunca dice nada. O una de dos, nos tenemos que cansar de decir tantas veces lo mismo, o simplemente paramos eso y unificamos criterios de formulación, porque los mínimos son los mínimos y esos no son negociables. Ahora, el INVIMA está empezando a hacer visitas esporádicas casi que directas a los servicios farmacéuticos como ente regulador a nivel nacional, departamental, municipal,
o lo que hace es derivar en un autocomisorio a un auxiliar, a una enfermera del municipio, y van y nos visitan como si fueran INVIMA. Y yo no quiero ese tipo de sorpresas, toda vez que nosotros, si nos comprometemos a esa propuesta de ser quienes tratemos de indagar cómo se está formando en nuestros servicios, podamos llegar a impactar en algo. Entonces, no sé si Yesenia y Tatiana no tienen problemas de formulación, y si Oscar los tiene o no los tiene, pero sé que eso es inherente a todos los servicios farmacéuticos de la empresa. Qué pena. Jessy me había comentado. ¿Ahí me escucha? De la gente de facturación que se te regala un poquitico de silencio, porque eso es una discoteca ya. ¿Ahí me escucha? Bueno, Jessy nos había comentado algo que pues, me parece también súper grave, que es la parte de formulación cada 24 horas, ¿no? No se está formulando para 24 horas, sino que, digamos, si dice cada 8, formula una de más que para dejar para el otro día, porque se supone que no hay 24 horas. Pero digamos que a una auditoría bien específica, pues digamos que van a empezar a glosar porque simplemente no cumple con una formulación de 24 horas. No sé si ella pueda, porque es que creo que en Samaria el internet está súper malo, entonces pues sí, no quería como que dejáramos eso así, porque precisamente ayer en una reunión de auditoría quedó reflejado esa partecita también. Si está conectada, ¿por qué no nos cuenta? Por favor. A menos de que tenga un supercomputador como los que solemos tener, que no tiene o micrófono o cámara. Pero sí me gustaría saber. Yo alcanzo a entender, Luisa, es que dispensamos para 24 horas y damos una tableta adicional por si alguna cosa, es lo que están diciendo cuando es para 24 horas. Se debe formular para 24 horas, pero como al otro día deben de asegurar la formulación, entonces formular una de más, o sea, hace que no se está cumpliendo con la formulación de 24 horas. Precisamente por eso... Cuando tú dices asegurar, es que el médico llega tarde a prescribir o no hace revista temprano, ¿o qué? Porque es que uno, si están dispensando a las 2 de la tarde, cubro hasta las 2 de la tarde del día siguiente. ¿Cómo está ocurriendo esa situación? Jessy ya, sí, Jessy precisamente pues me dijo que te comentara, pues, comentara el caso, y precisamente ayer en una reunión que tuvieron acá auditoría en facturación, hicieron énfasis en eso, que se está formulando más tabletas de las que se deben, que si digamos es cada 6 horas, no son 4 sino 5. Entonces se está formulando una por encima. Y digamos pero pues... espérate, es que a ver, yo pongo ahí rápido y te puedo decir que Franci, Claudia, Yolanda, y mi gente de Líbano, Yesenia y Tatiana en Duitama y Oscar, cuando el paciente ya está hospitalizado, entra al régimen de las 24 horas, entonces generalmente pasan la formulación entre 10 y 11 de la mañana, a veces hasta las 12, 1 de la tarde, y si hay nutriciones, despídanse porque son las últimas en irse. Y uno está entregando dispensación entre 1 o 2 de la tarde y cubre hasta las 2 de la tarde del día siguiente. El caso que se puede estar presentando, ¿cuál es? Que el paciente ingrese a las 7 o 8 de la noche. Digamos que entró a las 8 de la noche, entonces si le va a formar para 24 horas no lo puede hacer porque al día siguiente pasa la revista, se confirman medicamentos o se retiran y entonces, pues digámosle que son las 8 de la noche para pasar las 24 horas, a las 8 de la mañana son 12 horas para que llegue el especialista, haga la revista, entonces damos 2 dosis y pasamos una de más por si acaso, es lo que debemos entender porque generalmente dispensamos para 24 horas. No sé si el caso pase Yolanda, Franci o Claudia en Manizales, aunque Manizales es la única sede en este momento con Zipaquirá, si no estoy mal, que tienen turno 24 horas. De resto, todos vamos hasta las 7, 8, 9 y nos vamos a dormir. Hola, Doc, pues aquí en Manizales eso es un reguero porque así tengan formulación de 24, las fórmulas, pues aquí está estipulado
que en el día se dispensa terapia respiratoria, hospitalización y la UCI neonatal. En la noche traen las fórmulas hasta las 6 de la tarde de la UCI pediátrica y se dispensa hasta máximo a las 8 de la noche. Pero no, aquí eso no se cumple porque así usted dispense todo eso en la noche, eso es un reguero y constantemente aquí todo el tiempo, como ustedes han podido ver, vienen por una fórmula y para ellos todo eso es una urgencia, o aquí cambian los antibióticos de la noche a la mañana, o que el niño se descanalizó, o sea, constantemente aquí hay quien solicite medicamentos e insumos. Esa es la situación que se presenta cuando tiene usted una farmacia 24 horas. Que todo el tiempo están visitando la farmacia. Maravilloso que lo visiten aún. Pero el deber ser es que ustedes, aparte de la formulación y la dispensación, tienen un montón de actividades que hacer. Alistamiento de canastas, hay que revisar stock, hay que revisar fichas de vencimiento, hay que presentar informes, hay que hacer cosas, hay que dispensar, hay que atacar los carnes con las salidas y eso quita tiempo. Entonces, es organizar. Es organizar. Yo todavía no entiendo por qué se dispensa en la noche en Manizales. Todavía no logro entender. Cuando en todo el país lo hacen en el día. No sé cuál sea el motivo, no tengo ni idea. Si es por comodidad, si es práctico, pues finalmente los medicamentos no funcionan mejor porque sea en la noche o en la madrugada. No tenemos medicamentos en el mundo que, ay, llegó la hora de la mañana, actúa mejor. No, levántate temprano y cómete. No, nada, eso no funciona. Aquí hacemos una bioacumulación cuantificable. Y les decía en la exposición, biodisponibilidad. Un medicamento alcanza una concentración y empieza a decaer, y cuando está a punto de caer a la mínima, donde no hay respuesta y estamos subdosificando, ingresamos con la siguiente dosis, y por eso se habla de frecuencias. Cada 8 horas, cada 6 horas, para que el cuerpo bioacumule y tenga siempre medicamento disponible para el sitio de acción. Pero esas cosas no me las invento yo. Entonces, ahí va el punto de que ustedes tienen que afinar sobre la formulación. Entonces, quiero que empecemos a mirar la formulación de manera distinta. Yo me comprometo a trabajar con Misa en esta lista de chequeo para que la revisen mis regentes y empezamos a cuantificar y se van a dar cuenta que vamos a tener las herramientas suficientes para hablar y unificar ese criterio, porque eso se cuadra o se cuadra, porque si no los errores van a seguir apareciendo y adivina a quién van a señalar. A farmacia. ¿Okay? La idea es cambiar ese concepto desde este trabajo que estamos haciendo. Digamos que, si ustedes no lo preguntan, es el grupo que más se reúne de toda la empresa a capacitación. ¿Por qué? Pues porque me he puesto a la tarea de que no se sientan solas allá en sus servicios y que por lo menos este sea el medio de comunicación. ¿Listo? ¿Alguna otra observación? Yo quisiera hacerles una observación a todos. Pues es que ya nos llegaron comunicados de Mayamás, Asmit Salud y demás EPS en las que nos dicen que van a empezar a devolver y glosar, porque según resolución 1885 y 2448 del 2018 se van a regir durante la prescripción. Esto va para los no PBS, pero también pueden hacerlo para los medicamentos que están cubiertos en el POS, porque ya lo hemos visto, porque ya empiezan solamente por los CUM, que si no está vigente, pues entonces no dejan pasar las cuentas. Y si no, nosotros como servicio, pues lo digo yo porque soy regente de farmacia, y a veces es complicado no escuchar que los servicios farmacéuticos no lo están haciendo bien cuando uno sabe que los compañeros están haciendo el deber ser de las cosas. Entonces, debemos de tachar y de no dejar que si tienen que devolverlas y que si tienen que volver a hacer la formulación, que la hagan nuevamente, pero no dejar pasar esos errores. ¿Por qué? Porque después, como dice el doctor Carlos, van a empezar a señalar, y los servicios farmacéuticos, yo sé que todos son juiciosos. Precisamente Claudia López ha tenido muchísimos inconvenientes con una de las jefes, porque ella dice que le demuestre en qué decreto, en qué resolución, y si no encuentra apoyo desde la parte administrativa, pues es complicado. Pero pues para eso estamos y tratando de colaborarles, porque pues a mí también se me dificulta desde la parte de parametrización, que muchas veces la fórmula no coincida con lo que van a facturar.
pero pues si estamos haciendo lo que se tiene que hacer es porque precisamente los validadores no van a dejar pasar muchas cosas. Tenemos que tener presente la concentración, forma farmacéutica, descripción del medicamento y pues haciendo un paréntesis también de los dispositivos, porque los dispositivos también tienen su descripción específica. ¿Alguien más quiere participar? Yo quería comentarle que acá en el Líbano, por ejemplo, cuando llega un paciente en la noche, las jefes hacen la fórmula para el medicamento de la noche y la mañana. Y a mediodía nos pasan formulación para 24 horas. Entonces aquí ese problema si no lo hemos tenido, porque en eso sí está como clara la situación acá, en las dos unidades. ¿Alguien más? Hola, Do, buenas tardes, con Luisa. Hola, señorita Luisa. Do, pues nosotros acá también nos solicitan a veces una tableta de más, pero por ejemplo es porque el paciente inicia tratamiento hoy y para completar 24 horas pues tienen que pedir dos. Por ejemplo, digamos, aciclovir, él tiene la dosis al mediodía, entonces solicitan una para dársela, iniciarle y una a las 24 horas. Entonces, pues solicitan una de más, pero es como para completar el tratamiento. Al día siguiente ya pues siguen pidiendo de a una nada más. Igual los antibióticos, por ejemplo, si tiene vancomicina cada 6 horas, y piden 5 ampollas, inician el tratamiento y solicitan la de las 24 horas. No sé si eso no se puede hacer así, tenga que pedirlo separado o se puede seguir haciendo como lo están haciendo. Mira, lo importante aquí es que el día se cierra con un número de unidades dispensadas, según formulación. La tercera tableta, la tableta de más, la de menos, si se va a formular es en el día en que se va a administrar. Yo la dispenso hoy, pero la administro mañana. Y mañana yo la puedo descontar de la formulación como sé que se hace. Pero si en una formulación aparecen 5 para una frecuencia de cada 6 horas, pues ¿qué va a decir el auditor? Oiga, ¿y la otra quinta para qué es? Y al día siguiente van y formulan otra vez cada 6 horas, 4 tabletas y dispensan 5. ¿Cuál es la presunción del auditor? Pues no están, o sea, farmacia no está realizando la dispensación, están facturando más y seguramente lo dispensado, y acuérdense de la charla, lo dispensado frente a lo administrado para los servicios hospitalarios. Y entonces cuando uno despliega la sábana de medicamentos, hay más medicamentos administrados, menos dispensados, o más dispensados, menos administrados. Y ahí empieza la glosa. Eso es lo que nos interesa. Mire, ustedes pueden prestar, y yo sé que lo hacen, aunque no estamos obligados a hacerlo, y si es, écheme la culpa a mí, no presten nada, que yo fui el que tomé la decisión, y yo asumo la responsabilidad, ¿vale? Pero el tema es que al día siguiente, cuando se va un paciente, ay, le sobró una tabletica. ¿Cuál le sobró? ¿La que prestamos o de las que estaban formuladas? ¿Ustedes podrían darme respuesta a eso? Pues no, porque no se sabe cuál es. Y empieza el problema de facturación, empiezan las glosas. Entonces los validadores de las EPS se han vuelto muy cositeros y ya saben y ya se dieron cuenta que el hueco más duro de facturación es los medicamentos y dispositivos médicos que no estén sustentados, bien dispensados, bien administrados, y la correlación de los insumos que se necesitan para la administración, tipo agujas, tipo catéteres, tipos aguas para reconstitución. Y ahí había un boquete muy grande que nadie quiere revisar. Ahora todo el mundo está en el tema de revisar dedito a dedito cada dedo de la mano. Y entonces ahí vienen los problemas. Yo no le veo problema de que en una tableta de más, porque finalmente, si el paciente la requiere, la tienen que formular. Pero si la formulan como parte del día siguiente, no entreguen 4, no entreguen 5, no entreguen las 4, sino 3, porque ya pasaron una y vuelve a aparecer la misma de más. No sé si me hago entender. No, yo creo que, bueno, es que ellos se les entrega una de más que están solicitando porque inician el tratamiento y es la del inicio y la de las 24 horas. Eso es lo que ellos están solicitando, pero igual en cuanto al registro y la auditoría, se está registrando lo que se está entregando y lo que se le está administrando al paciente. Lo mismo, pero al revés.
Lo que yo te digo es que la revista médica cuando se hace con los pacientes que llevamos varios días, pues para 24 horas no hay problema. Pero si el paciente llega en la noche o en la madrugada, como suele llegar a nuestras unidades, ahí está el riesgo, ¿sí? Pues iniciamos esta dosis porque la necesita ya. Pensemos en un dilatato de isosorbida sublingual porque el paciente viene con un dolor precordial, ingresemos, ya listo. ¿Esa cómo se formula? Cada 12 horas. ¿Cuántas dispensaríamos, Luisa? Si le entregamos la primera a las 2 de la madrugada. Pues dependiendo de la hora, pero por ejemplo, si se formula en la mañana cada 12 horas, 2, pero si el paciente llega en la noche, pues solamente una, porque es para completar ya las 12 horas, al otro día tienen que pedir las 2 de las 24. Es lo mismo, vuelvo y te digo, es como se entiende. Lo que nosotros queremos es, primero, fijar la responsabilidad de quien solicita la tableta de más para que aparezca un responsable en la facturación, ¿vale? Y que se facture lo que realmente el paciente se le entregó y se le administró. Y entonces no debería ni sobrar ni faltar medicamento, pero mi farmacia no se debe afectar, no se debe afectar la facturación y la cuenta no se debe glosar. Háganlo como lo tienen que hacer, yo no tengo problema. Pero si quieren revisamos casos de Jessy y les explico qué es lo que está pasando, porque Jessy no nos está hablando. Entonces, me gustaría ver cuál es la percepción. Lo que yo entiendo es que toca dar una de más por si alguna cosa. Más no como es el caso tuyo, Luisa, que sí es claro, pues llegó el paciente, hay que darle la dosis ya. Y si entra para las 24 horas, al día siguiente doy las 2 para cada 12 horas. Pero ¿cuánto me cubre la que acabo de darle si llegó a las 2 de la madrugada y la revista la pasan a las 10 de la mañana? Para necesidad de dispensar otras 2, revisamos en el nivel de a qué hora llega, cómo inició y cómo sigue el tratamiento cada 12 horas. ¿Vale? Bueno, señor. Doc, tengo otra preguntita. Por ejemplo, en la Diga. UCI solicitan, en la neonatal solicitan la dextrosa en agua destilada. Ellos no escriben dextrosa en agua destilada, sino que escriben DAD al 10%. ¿Hay problema en eso? ¿Pueden hacer esa abreviatura o tienen que escribir completo dextrosa en agua destilada? Al igual que la solución salina normal, escriben SSN. Acuérdate que en la charla les dije a ustedes que las abreviaturas, las siglas, son las únicas que se valen, son las que el Comité de Farmacia y Terapéutica de la agencia aprueba. Si nosotros en un documento, a través del comité decimos que SSN al 0.9% es solución salina normal, 0.9% por 100 minutos, y todo el mundo entiende, es válida. Y si la EPS me glosa, yo le muestro el documento que el Comité de Farmacia y Terapéutica aprobó. Se debe llamar destroza al 5, destroza al 10. Hay un tema y es que hay destroza al 5 en solución salina y hay destroza al 5 en agua destilada. Y ahí viene el problema. Y acuérdese de los medicamentos de alto riesgo. Si yo los marco es para que el paciente, la auxiliar diga, oiga, hermana, mandaron ese medicamento en destroza, en destroza al 5, en solución salina y en las neonatales pasa eso muy seguido. Esa osmolaridad que aporta la destroza al 5 en solución salina es diferente a la osmolaridad que me aportó una destroza al 5 en agua destilada. Y los médicos lo saben y por eso lo utilizan. Entonces, usted tiene la respuesta. Debería formularse como destroza al 5 en agua destilada. Porque es que cabe la posibilidad de que haya una destroza al 5 en solución salina. El agua destilada es agua destilada, ¿cierto? La solución salina es solución salina. Pero si hay un documento del Comité de Farmacia y Terapéutica que valide ese uso de esas siglas, es válido. De resto, tendríamos que escribir siempre solución salina al 0.9%, bolsa por 500%, por 250 o por 1000. Destroza al 5 en solución salina, destroza al 5 en agua destilada, destroza al 10 en agua destilada, destroza al 50 en agua destilada. Eso es obligatorio escribir. Lo que pasa es que por tanto tiempo acumulado de esa exagerada de confianza, viene a pasar esto y un día de esto nos vamos a llevar una sorpresa con algún paciente. Entonces, la respuesta está inmersa en la explicación que dimos hoy y que compartimos. Debería ser destroza al 5 en agua destilada, destroza al 10 en agua destilada, toda vez que existen formas farmacéuticas que consideran otros solutos, ¿vale? Bueno, señor. Creo que ya es más que justa la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias a Luisa Fernanda Bonilla, a Luisa Fernanda Guzmán, al doctor Iván Rodríguez, a Marida Llana, a Jessy, a Yolandita, a Camilo,
a Tatiana, a Yesenia, a Maite, a Osquitar, por la participación. Muchas gracias a Giancarlos que nos colabora con este tema de la plataforma para compartir este escenario. Entonces, esta discusión y estas cosas que vamos a resumir van a quedar como parte del Comité de Farmacia del mes de mayo. Entonces, ahora les hago llegar el Comité de Farmacia del mes de abril para que cada uno lo coloque. Están las firmas de todos nosotros y se defiendan en las visitas de auditoría. Estamos trabajando en línea de base todos los servicios farmacéuticos en el Comité de Farmacia Terapéutica conmigo y estamos desarrollando un plan que lo deben tener ya en sus computadores. Entonces, Claudia López, me faltaba por despedirme. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y nos estamos comunicando para la próxima capacitación. Muchas gracias, Giancarlos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Doc. Doc. Gracias a todos. Hasta luego, les permito compartir el enlace de asistencia para que puedan firmar la Sí, Clave, que por favor me den la asistencia. ¿Listo? Esto es como los votos. Entre más votos, más plata recibo. No, mentira, chao.